Estas historias que hoy les voy a contar, en su mayoría ocurrieron aquí en Monterrey. Sabemos la clásica historia de Eulalia, la planchada, pero esto nos ocurrió principalmente a unos familiares y a mí. No sé en qué hospital ocurre esto, solo sé que mi abuelo estaba internado ahí, ya que mi abuela contaba que por la noche en el hospital el guardia de piso no permitía a mi abuela utilizar las escaleras durante la madrugada. Él le pedía que por favor usara el elevador para subir y bajar. Mi abuela le comentó al guardia que le daba algo de temor usar el elevador por miedo a quedar atrapada, pero el guardia le dijo que le daría más miedo usar las escaleras a esas horas debido a que guardias, enfermeras y doctores, al bajar del 7º al 6º piso, veían a una enfermera muerta en las escaleras, y al ir a buscar auxilio y regresar al lugar, la enfermera desaparecía. Cuentan que esta enfermera murió años atrás al caer por las escaleras. Lo peor fue que murió a altas horas de la noche y durante la madrugada nadie pasó por las escaleras sino hasta la mañana, durando su cuerpo horas en ese lugar sin que nadie se diera cuenta. Hoy en día la regla de ese hospital ya es conocida por todos los del turno nocturno. Bien es sabido por los que hemos estado internados, cuando compartes el cuarto de hospital con otros pacientes y te quedas solo, puede ser por dos razones: porque los dan de alta o porque lamentablemente fallecen. Esto pasó cuando el paciente que estaba en mi mismo cuarto y que estaba en estado vegetativo falleció. Yo no me di cuenta ya que estaba dormido, debido a que me encontraba delicado. El señor falleció a las 4 de la tarde y por la noche y madrugada comenzaron a ocurrir cosas que durante mi estancia no habían ocurrido. Para comenzar, tocaban la puerta del baño de adentro hacia afuera y en ese mismo se escuchaba como si alguien se estuviera bañando. Mi abuela, quien se quedaba conmigo, ya que yo apenas tenía 9 años, quiso salir de duda y se armó de valor para ver qué sucedía. Al abrir la puerta se dio cuenta que no había nada, así que se sentó de nuevo a mi lado. Ambos nos quedamos dormidos y quien nos despertaría más tarde sería una enfermera, quien le decía a mi abuela que no debió de haber apagado la luz del cuarto. Mi abuela me preguntó que si había sido yo quien las había apagado, pero al contestar que yo no había hecho eso, la enfermera, que era del turno nocturno, nos preguntó que si alguien había fallecido esa tarde, ya que ella nos cuenta que cuando alguien fallece en el cuarto o en ese mismo piso, suelen ocurrir cosas de este tipo durante los días siguientes, pero de repente dejan de ocurrir. Antes de irnos, contemos algunas leyendas cortas sobre esta famosa clínica en Monterrey, ubicada en el cruce de Avenida Lincoln y Gonzalitos. En el 7º piso de este hospital, aseguran ver a una enfermera en especial, la cual se conoce como la enfermera Margarita, la cual se suicidó en el almacén de los medicamentos durante la década de los 70. Se cuenta que el 10º piso de este hospital se encuentra cerrado debido a que ahí se realizó un exorcismo a una mujer y que desde ese entonces
no dejaron de ocurrir cosas extrañas en aquel 10º piso, razón por la que mejor optaron por cerrarlo. Ya por último, algunos dicen que como en muchos hospitales, también llegan a ver a la mismísima planchada. Cuando mencionan una historia sobre algún decapitado, casi siempre se nos viene a la memoria, de muchos, la historia de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza. Pero si te contara que aquí en el estado de Nuevo León hay algo parecido, te doy la bienvenida a un nuevo video de terror cerca de ti, a una más de las leyendas de Nuevo León. La Quesadilla era una hacienda que se ubicaba en las orillas del Cerro del Topo Chico, en lo que hoy en día es el municipio de Escobedo. El patrón y dueño de esta hacienda era don Gregorio Lozano Garza, el cual se casó con Lourdes Carvajal y dos amantes, una mujer con una inmensa fortuna en oro, ya que provenía de una familia española, y al casarse con ella, don Gregorio era quien administraba tan vasta fortuna. Doña Lourdes tenía a su servicio personal a Isabel, una joven muy hermosa, amable y sobre todo honesta, con lo cual ganó la confianza de la señora. Pero la gran belleza de Isabel hizo que don Gregorio comenzara a acercarse a ella poco a poco, hasta el punto de proponerle cosas indecorosas en muchas ocasiones, pero la fidelidad de Isabel hacia doña Lourdes era mucho mayor. La gente en la hacienda se llevaba bien, pero más Isabel, la cual se enamoró de un joven jornalero llamado Juan, con el cual se llevaba muy bien, y al parecer el amor entre ambos era mutuo. Se cuenta que una noche mientras Isabel dormía en su jacal dentro de la hacienda, fue despertada por una horrible sensación, la cual se volvió en un terrible momento, ya que de entre las sombras y frente a su cama apareció don Gregorio, quien la observaba mientras dormía. De un momento a otro, éste se le lanzó encima con la intención de hacerla suya, pero Isabel comenzó a gritar y forcejear. Sus gritos desgarradores pidiendo auxilio despertaron a Juan y a varios peones más, los cuales se apresuraron hasta el jacal de Isabel. Juan fue el primero en llegar al jacal, y al entrar, éste se enfureció, ya que su amada forcejeaba semidesnuda por liberarse de entre los brazos de don Gregorio. Juan, sin pensarlo dos veces, sacó su machete y se lanzó en contra de su patrón, pero don Gregorio no batalló en desarmarlo, y con su propio machete y de un solo tajo decapitó a Juan, y su cabeza rodó al piso frente a su amada. Isabel, gritando de dolor y entre lágrimas, tomó la cabeza de su amado y salió corriendo sin rumbo conocido con ella. Tiempo después regresó, pero nunca se supo dónde quedó la cabeza de Juan, ya que Isabel perdió la razón por completo. Después de lo que hizo, don Gregorio, ahogado en alcohol y completamente asustado, salió corriendo rumbo al monte, y se dice que en la mañana lo encontraron ahorcado en la rama de un mezquite. Isabel, al poco tiempo también se suicidó, ya que según ella, así sería más rápido el reencuentro con su amado. Y en cambio, doña Lourdes y su hijo se quedaron solos en esa gran hacienda. Tal vez no lo sepas, pero se dijo que en la cabecera municipal del actual municipio de Escobedo,
Juan el Decapitado se aparece por las madrugadas en busca de su cabeza para así al fin reunirse con su amada. Así que si vas muy noche por estos rumbos, quizás te encuentres con él. O en otro rumbo, al pasar por un árbol, veas a un hombre de principios de siglo ahorcado. Y gente de Escobedo, si en la fría madrugada ven a una mujer corriendo, con una cabeza en sus manos, esa es Isabel. La primera historia nos cuenta que en la construcción de la línea 2 del metro, la cual abarca desde la estación de Zaragoza hasta la estación Cuauhtémoc, se dice que en su tramo de la estación Padre Mier fueron encontrados algunos vestigios de la entrada al famoso túnel secreto de Monterrey, o que esta línea había atravesado un tramo de este túnel, pero debido al temor de que se retrasara o clausurara la obra, este hallazgo no fue reportado a las autoridades. Esta historia hubiese terminado por corroborar la existencia del famoso túnel secreto de Monterrey, pero hoy en día sigue siendo una leyenda urbana. Esta historia se dice que ocurrió durante la construcción de la estación de Zaragoza. Cuentan los trabajadores que al momento de escarbar encontraron la osamenta de lo que se dice era una monja y que en su vientre llevaba un bebé, ya que en las cercanías de este lugar hace muchos años se encontraba un convento. Y aún más triste, se cuenta que aparte de la monja, había en gran parte de este terreno partes de osamentas más pequeñas, ya que recordemos que para las monjas el procrear está prohibido, y se dice que todos estos eran hijos de monjas. Aparte de este hallazgo, algunas personas dicen que en alguna ocasión llegaron a ver a esta monja deambulando por la estación cuando ésta ya estaba cerrada. Esta historia ocurre en la estación de Fundadores. Esta estación se encuentra en el mero centro de Monterrey y frente a ella se ubica el hospital de zona. Es en esta estación donde personas que laboran durante la noche cuentan que ven a una enfermera pasear por los andenes de esta estación y que ella camina hasta desaparecer en uno de los muros que se encuentran en las laterales de los túneles, aunque otros dicen haberla visto bajando las escaleras o que a veces simplemente la ven sentada en las bancas de los andenes frente a ellos. No se sabe si esta enfermera murió en esta estación o si murió en los niveles subterráneos del hospital de zona que quedarían a la par con esta estación de Fundadores. Si es la primera vez que viajas en metro, el sonido de los vagones no se te hará extraño. Incluso si utilizas a diario el metro, sabrás que el sonido que hacen los vagones en el tramo de Zaragoza a Padre Mier es distinto al que hacen en el tramo de Padre Mier a Fundadores. Pero hubo una ocasión en que en vez del rechinar de vagones se escuchaban lamentos y gritos. Hubo gente que se bajó del metro en la estación más próxima y preguntaron a usuarios que viajaban en el mismo tren que ellos que si habían escuchado algo extraño en el viaje, y aunque algunos respondían que era la primera vez que usaban el metro, los que lo usaban a diario reflejaban consternación en sus rostros y confirmaban que lo que había escuchado eran lamentos y gritos. Se cuenta que en el tramo que va de Fundadores a Padre Mier, trabajadores e ingenieros que se dedican a revisar el voltaje dentro de los túneles se llegaban a topar con unos caballeros los cuales portaban armaduras. Esto tal vez se le pueda relacionar a la época de la fundación de Monterrey, pero debido a esto, trabajadores e ingenieros no podían trabajar
y se decidió por reglamento adentrarse a los túneles en grupos de 5 personas equipadas con linternas y radios. Si eres de Monterrey y aún no has viajado en metro, te recomiendo que lo hagas para que sientas esa vibra o esa extraña sensación que se siente al estar debajo de la ciudad. Si lo haces de noche, tal vez te topes con la monja de la estación Zaragoza, o tal vez veas a los caballeros en el tramo de Padre Mier, o a la enfermera en la estación de Fundadores, o aún más tenebroso, logres escuchar los lamentos y gritos en tu viaje hasta llegar a la estación de Cuauhtémoc. Antes de irme, quiero pedirte que cuides este medio de transporte. No tires basura, deja bajar antes de subir y sobre todo, no juegues en los andenes ya que puedes caer en las vías. Asimismo, quiero agradecer a los buenos comentarios de la entrega anterior, ya que ellos merecen mi reconocimiento y mi eterno agradecimiento. Real ocurrida en mi pueblo. Cabe destacar que ahora ya no es un pueblo como tal, pero en el tiempo que ocurrió esta historia, sí lo era. Esto me lo contó mi padre, a quien yo defino como alguien dispuesto a creer en lo paranormal, pero con pruebas irrefutables. Por eso la mayoría de las veces es escéptico. En cuanto a la historia, esto ocurrió cuando él tenía aproximadamente 13 años. Todos en el pueblo se conocían entre sí, y un día uno de los pocos vecinos que tenían auto, que en esa época era poco común, lo tomó para conducir a su trabajo como de costumbre. Para hacerlo debía pasar por una calle tipo ruta, pero que es más o menos concurrida. Cuestión que el tipo se había marchado a las 6 de la mañana, y a partir de las 8 le llegan una serie de llamadas extrañas a la mujer del tipo. Primero la llaman explicándole que el auto de su marido estaba en la ruta que mencioné antes. Estaba detenido pero encendido y es como si su conductor hubiera desaparecido. Eso era muy raro. No había razones para que su marido escapara, y de hacerlo, no dejaría su auto así. Luego de un momento, y sin siquiera procesar lo que había pasado, la llaman de vuelta para decirle que su marido fue encontrado en otra ciudad, a 816 kilómetros de donde se encontraba. Estaba desnudo y desorientado. Si haces viajes largos, te habrás dado cuenta enseguida lo imposible que es eso. Incluso con los autos de la actualidad, tardarías unas 8 horas en hacer ese tramo. Y recuerda que te estoy hablando de algo que pasó hace mucho tiempo. Los autos no eran muy buenos para eso. Incluso si hubiera tomado un avión no llegaría. Si te preguntas qué pasó después, la mujer usó el auto para ir a buscar a su esposo. ¿Y qué dijo él? Después del hecho estaba traumatizado y no dijo cómo es que acabó ahí. Luego perdió la cordura y lo tuvieron que internar en un psiquiátrico. En alguna ocasión nos cambiamos de casa. El día que fuimos a verla, justo la habían robado. Cuando llegó el dueño, se escuchó un ruido muy fuerte en la parte de arriba. El dueño tenía un perro, y cuando se escuchó esto, salió corriendo con miedo. Pero esto no acaba aquí. Al final nos cambiamos a esa casa. Yo compartía cuarto con mi hermano, pero él estudiaba en otro lado, así que estaba solo en el cuarto. Estaba acostado, no estaba dormido y tampoco con sueño. Escuché como un rasguño debajo de mi cama. A mí se me hace similar al rasguño en la cama de Monster University. Bueno, ahí pensé que era mi perro, porque es chiquito y cabe debajo de mi cama. Pero no acabó ahí, me movieron un poco la cama. La cama es pesada y yo estaba pesadito, así que fácil no era. Ahí sí me morí de miedo. Después no podía dormir en ese cuarto, temblaba del miedo. Después me enteré
que mi abuela que vivía con nosotros me dijo que alguien roncaba cuando no había nadie en ese cuarto. Dice que vio a un señor de blanco subiendo las escaleras y también estaba solo. Por lo que me enteré, el señor que era dueño de la casa había muerto en esa casa hace algunos años y los que rentaron fueron su esposa e hijos. De hecho, la casa tenía cosas para facilitar las cosas a la gente mayor. Sucedió hace algunos años. Esta vez me compartió la historia una señora. Ella reside en San Nicolás y lleva sus animales a vender a el baratillo de Cimatlán. Resulta que una vez la señora y su marido llevaron varios borregos a vender en el baratillo. Afortunadamente, vendieron los 18 animales, cosa que los puso bastante contentos. Entonces su marido decidió festejar comprando 2 botellas de mezcal, así que se quedaron en Cimatlán hasta ya entrada la noche. En ese tiempo, la única forma de regresar a San Nicolás era caminar los 9 kilómetros de distancia. Así que, siendo las 11 de la noche, comenzaron a caminar. En el límite de Cimatlán, las últimas casas, existía un enorme higo, donde la señora se quedó a descansar un rato para que su marido se recuperara de la grave borrachera, siendo esto un grave error. De pronto, escucharon unos susurros que les pedían ayuda. Después llegaban unos sonidos sordos de una cuerda tensándose, como si cargara bastante peso. Esto los extrañó bastante, pero siguieron cómodos bajo aquel higo. De pronto, la señora sintió que le jalaron el cabello, justo del lado en el que se encontraba dormitando su marido. Ella, molesta, le dio un golpe a su marido diciéndole que parara de jalar su cabello. Entonces el señor le dijo que no había hecho algo así, y de nuevo sintió ese jalón la señora, pero esta vez vio que lo jalaba era un pie de color morado, como si hubiera estado en putrefacción por días. Entonces miró hacia arriba, ya bastante asustada, y lo que divisó casi le provoca un infarto, ya que un cuerpo de una persona estaba colgado en las ramas de aquel higo. Marido y mujer salieron corriendo del susto. Hasta la borrachera se le olvidó a aquel hombre, y la señora no pudo dormir ni comer por 2 días. Se cuenta que en ese higo muchas personas fueron colgadas y otras asesinadas a golpes y a balazos por años. Actualmente ya no existe. Lo cortaron hace 4 años debido a múltiples anécdotas paranormales que sucedían bajo él cada noche. Sabiendo esto, ¿alguno de ustedes se atrevería a acercarse a aquel árbol en la noche si aún estuviera? Banda. Hace rato salí de guardia del hospital. Mi hermana es enfermera en ese mismo hospital donde trabajo, y quedamos de tomar el descanso juntos a las 3 de la mañana. Ya saben, tomar un café con galletas y relajarnos. De rato, como a los 15 minutos de que nos juntamos, la jefa de piso le mandó un mensaje a mi hermana, preguntando que si X cama estaba ocupada en el área de traumatología, a lo que mi hermana contestó que no, y le dije, sí, ayer sí estaba, ahí está la del accidente de la moto. Después mi hermana dijo, no, me dijo fulanito que falleció hoy en la tarde, que ya estaba vacía, pero que la iban a sanitizar, porque le iban a mover a otra área, porque pues estamos a full. Total, ahí quedó, salimos cada quien a lo nuestro. Pasé a mi escritorio
por unos expedientes, pues de camino me encontré a la jefa de piso y le pregunté que si leyó el mensaje de mi hermana. Le dije que dijo que no estaba ocupada y se me quedó viendo y me dice: a ver, acompáñame porque no encuentro al camillero para que vaya a revisar y ya me sacaste miedo. Fuimos a la cama que se supone que estaba vacía, pero tenía las cortinas de separación cerradas y tal cual se escuchaba que había alguien acostado, leves sonidos de movimientos de la cama y respiraciones. Abrí las cortinas y no había nada. Más tarde en llegar que en salir de ahí, ya revisando el expediente de pacientes finados, ahorita hace una hora antes de venirme a dormir a mi casa, y pues sí, la chica falleció ayer en la tarde por traumatismo cráneoencefálico. Postdata: usen un casco certificado. La chica llevaba casco, pero no fue suficiente. Vivo en Paraguay. Mi tío abuelo fue leñador por una semana durante su juventud, y él jamás dio explicaciones del por qué dejó ese trabajo tan rápido, y le incomodaba que le preguntaran al respecto. Él solo decía: eso no es para mí. Un día en mi casa, hablaba con unos amigos sobre el pombero y sus silbidos durante la noche. Cuando él escuchó esto, se acercó y nos dijo: el pombero no es lo único que silba en las selvas del Paraguay. Indignados en el tema con él, y después de insistir un poco, él me miró y me dijo: ¿quieres saber por qué dejé de ser leñador cuando era joven? Yo le dije que sí, y él comenzó a contarnos su historia. Resulta que después de unas noches de estar internados en la selva acampando y cortando árboles, alrededor de la medianoche, él comenzó a escuchar silbidos lejanos pero fuertes, y él comenzó a imitarlos en respuesta. De inmediato, uno de sus compañeros le dio un golpe en la cabeza y le dijo que no respondiera a los silbidos. Tan solo unos segundos después, uno de ellos llegó corriendo al campamento, totalmente aterrado, y le dijo a los demás que subieran a los árboles. Él, sin entender nada, creyó que era una broma y subió al árbol molesto y adolorido por el golpe, mientras los silbidos eran cada vez más fuertes. Los leñadores escalaron lo más alto posible y se escondieron entre las ramas, guardando absoluto silencio. De entre los árboles salió una figura humanoide de casi 3 metros de altura, delgado y con uñas muy largas, piel gris, colmillos enormes y ojos diminutos como el de 2 botones negros en su rostro. Esta cosa silbaba tan fuerte que le hacía vibrar los tímpanos. Comenzó a destruir el campamento y devoró toda la comida que encontró, y despedazó todas las tiendas y herramientas que había a su paso. Mi tío abuelo aceptó haberse orinado en los pantalones durante el proceso, después de 1 hora y media de soportar ver a esta cosa destruyendo todo y escuchar sus silbidos atronadores, pero muy melodiosos. La cosa que silba, como él lo llamó, se retiró del lugar, y los leñadores bajaron de los árboles cuando los silbidos se notaban distantes. Ellos organizaron sus cosas, o al menos lo que quedaba de ellas, para retirarse al amanecer, ya que según los otros, esa cosa regresaría ahí la próxima noche a buscarlos, y más les valía no seguir ahí cuando lo haga. Al parecer los leñadores habían topado con eso antes, pero no hablaban de ello. Al día siguiente, mi tío renunció sin miramientos. Esta historia o leyenda la escuché de la voz de mi amada abuela materna, quien era originaria de Linares, Nuevo León. Ella, a su vez, escuchó esta historia
pero a voz de más gente del pueblo, quienes en ese entonces eran atemorizados por una supuesta llorona que pasaba por el río Camacho, que a su vez pasaba muy cerca de la casa de mi abue. La gente del ejido Camacho y sus alrededores contaban una trágica historia en modo de advertencia para los más jóvenes, y en este caso, mi abuela era una de ellas, ya que apenas era una niña. A ella y a los demás niños les advirtieron que por la noche, a ciertas horas, no salieran de sus casas, ya que había un loco suelto en el pueblo y no sabían si era peligroso, ya que nadie quería acercarse a él. Pasaron los días, y entre pláticas de comadres, a mi bisabuela le contaron que ya habían encontrado al loco y lo tenían encerrado en la cárcel del pueblo, pero lo que marcó como leyenda a este hombre fue lo siguiente. Resulta que, como cuenta la leyenda, solo los animales pueden ver fantasmas o demonios, y en este caso, los perros, ya que cuando en el pueblo se escuchaban los lamentos de la llorona, los perros comenzaban a ladrar, y esto fue parteaguas para que este hombre llevara a cabo un experimento de algo que le habían dicho. Según cuentan, que si te pones las lagañas de un perro en tus ojos, podrás ver lo que ellos ven y nosotros no, refiriendo a lo tipo paranormal. El hombre aprovechó una noche en la cual los perros comenzaron a ladrar en señal de que se avecinaba algo malo. Aprovechó para quitarle a su perro las lagañas y ponérselas para así poder ver a la llorona, pero lo que jamás se esperó fue ver a la infinidad de cosas horribles que lo rodeaban. Él, para empezar, comenzó por ver gente caminando por las calles, gente que ya estaba muerta según él. También podía ver sombras entrar y salir de las casas de sus vecinos, así como supuestos demonios que, al percatarse de que el hombre podía verlos, lo comenzaron a perseguir. El hombre corrió en una dirección sin percatarse de que se dirigía al río, pero para él fue demasiado tarde, ya que para cuando reaccionó, unos lamentos se escuchaban a lo lejos, y solo al girar un poco, vio que junto a él posaba la mismísima Llorona. Después de eso, el hombre se volvería loco, ya que no podía dejar de ver cosas día y noche. Hasta después de que lo encerraron, un curandero logró limpiar sus ojos y de este mal curarlo de espanto. El hombre volvería a la normalidad para advertirnos de lo que se dice de las lagañas de perro es real y que estamos mejor sin ver lo que nos rodea. La mujer de la curva. Lo siguiente le sucedió a un vecino de la colonia Lomas de Santa Catarina hace muchos años, cuando Villa García no estaba tan poblado como hoy en día. Este señor nos cuenta que en una época de su vida, cuando era alcohólico y fiestero, él, al recibir su paga en fin de semana, se subía a su auto y se iba a unos ranchos allá casi llegando a Icamole, Nuevo León, donde agarraban la fiesta hasta casi el amanecer. Esa ocasión, él, aún borracho, decidió regresarse de García a Santa Catarina en la madrugada, a pesar de que sus amigos de borrachera se lo negaban, ya que corría peligro de estrellarse
o de que algo se le apareciera en la carretera. Ya en plena carretera de regreso, él, a pesar del estado inconveniente en el cual se encontraba, manejaba bien y no corría tanto peligro en carretera, ya que en esa época era muy extraño ver un auto transitar a esa hora. Platica él que al pasar la capilla de la Virgen que se encuentra en la carretera, vio un bulto blanco en medio de esta, que al acercarse más se asemejaba a una mujer. Es ahí cuando recordó historias de una mujer fantasma que hacía que los conductores se salieran del camino, ocasionando accidentes. El señor, a quien se le bajaron las copas del susto, aceleró hasta atravesar a la mujer y sintió que brincó un bulto, pero él no volteó para nada. Metros más adelante, donde se hace la curva, el señor asustado se sintió acompañado, y al ver de reojo vio que la mujer que había visto atrás ya le venía acompañando en el lado del copiloto. El miedo que sintió se convirtió en coraje, con el cual se aferró al volante y sin voltear siguió derecho hasta pasar el libramiento. Después de eso, se atrevió a voltear solo para descubrir que la mujer que le acompañaba había desaparecido. Hoy, al año 2018, personas siguen contando que en este tramo de la carretera siguen atropellando a una mujer que se les aparece repentinamente y sienten que brincan un bordo, y los que se atreven a parar para ver qué pasó se dan cuenta de que no hay absolutamente nada. La aparecida de Libramiento. Cuentan que hace años, cuando aún era Villa de García, un par de hombres que regresaban del lienzo charro del fraile, casi al llegar al libramiento de la carretera García, escucharon que el remolque en el cual traían los caballos, los animales comenzaban a relinchar asustados. El conductor vio por el espejo y no se veía nada por la oscuridad. A ambos se les hizo extraño el comportamiento de los caballos, pero repentinamente a la orilla de la carretera vieron a una mujer, la cual les pedía aventón. El conductor sintió temor por ver a la mujer y por el miedo de los caballos decidió no detenerse. Así que jamás supo qué o cuál eran las intenciones de la supuesta mujer. La leyenda del niño del cervical. Se dice que lo anterior ocurrió en los años 90. En una ocasión, a unas personas que viajaban hacia García, Nuevo León en la madrugada, se les ponchó una llanta pasando el cervical que está cerca de la capilla de la Virgen en la carretera García. Estos, al intentar cambiar la llanta, se dan cuenta de que les falta la llave de cruz para cambiarla. Así que esperaron a ver si pasaba algún auto para pedir auxilio, pero a esa hora no pasaba nada. A uno de ellos le pareció buena idea regresar al cervical, a ver si de casualidad los podían ayudar. Ellos cerraron su auto y se dirigieron al lugar, alusado solo por la luz de la luna. Se percataron que un pequeño los observaba al frente. Uno de ellos le habló al pequeño, quien le sonrió y se echó a correr rumbo al cervical. A ellos no les pareció extraño ver al pequeño a pesar de la hora, ya que uno de ellos dijo, ha de vivir aquí cerca. Ellos llegaron a cervical, el cual obviamente se encontraba cerrado, pero junto a él había un pequeño tejabán alusado por un foco de 100 watts. Los jóvenes tocaron la puerta por varios minutos, pero nadie salía. De pronto vieron que por un lado del tejabán se asomaba el niño, a lo cual los jóvenes lo siguieron para ver si se metía, pero antes de acercársele, el niño ya no estaba. Para su buena suerte, un conductor que pasó en ese momento se orilló para preguntarles que por qué estaban en ese lugar, a lo que los jóvenes le contaron que ocupaban una llave de cruz para cambiar una llanta ponchada. El conductor se ofreció a ayudarlos y por curiosidad les preguntó la razón por la cual pensaron que alguien vivía ahí. Ellos le contaron del niño, a lo que el conductor contó algo que les heló por completo la sangre.
Sí hay gente ahí, pero aunque toques, no van a abrir la puerta, ni mucho menos a salir, ya que el niño que ustedes vieron no es un niño tal cual. Ese ser se aparece en el lugar y le suele tocar la puerta y jugar feas bromas a la gente que se encuentra en ese lugar, o simplemente los asusta. Por eso dejan esa luz para alejarlo de ahí y que los deje dormir. El camión fantasma. Algunas personas cuentan que en épocas actuales, a altas horas de la noche, llegan a ver un camión fantasma, denominado así ya que este camión tiene aspecto de uno de los camiones antiguos de la Ruta 107, los cuales eran completamente blancos. El camión que algunos llegan a ver está algo viejo y algunos dicen que no trae conductor ni pasajeros. Hubo un automovilista que por el retrovisor de su auto vio que un camión viejo y blanco que le seguía, y al voltear y regresar la vista, este se había desaparecido. Es así como unos cuantos ven a este camión, pero no se sabe con qué se le relaciona. Era el año 2010. Monterrey y la mayor parte de su área metropolitana sufrieron un alza en la inseguridad, tanto que por las noches después de las 9 había poca gente en las calles, ya que los negocios cerraban temprano. Este fue el caso de unas funerarias muy conocidas en la ciudad, las cuales, a diferencia de años anteriores, los cuales permanecían abiertas las 24 horas para la comodidad de sus dolientes, a partir de ese año, a las 11 de la noche, cerraban sus puertas por la seguridad del negocio y de sus clientes. La regla era simple: quien se fuera a quedar a velar a su difunto ya no podría salir sino hasta salido el sol, y por supuesto nadie podría entrar. Así que por lo general solo familiares muy allegados eran los que se quedaban, y ellos podrían usar capillas de velación que no estuvieran en uso para dormir entre sus bancas o en su alfombrado piso. Déjame contarte que ese fue mi caso, y aunque no era familiar mío, el difunto, sino que era el abuelo de mi mejor amigo, yo decidí quedarme con él a hacerle compañía toda la noche. Como ya te había dicho, la funeraria era una sucursal de unas muy conocidas por estos rumbos, las cuales tienen un ambiente muy sombrío y lúgubre. Son muy grandes y tienen una sala de espera muy grande, la cual por esta noche estaba completamente sola. Las capillas de velación aparte tenían otra sala de espera pequeña, que era donde mi amigo y yo nos acostábamos en un sillón cada quien, y que yo recuerde, su mamá y su hermana junto con sus primas se fueron a otra capilla que no estaba en uso y por lo tanto estaba completamente apagada. A mí me dieron ganas de ir al baño en la madrugada, así que me paré y fui rápido, y al llegar ahí me dio algo de escalofrío, pero no por algo sobrenatural al principio, sino porque, a diferencia de muchos baños que tienen cubículos como de metal o de plástico, estos eran completamente de madera estilo antiguo, y eso fue algo que en lo personal me incomodó bastante, por lo cual me apresuré a hacer mis necesidades y salí de ahí. No sé si por lo adormilado que estaba, no noté que estaba solo ahí en el baño, ya que cuando me lavaba las manos, un señor salió del otro baño, se lavó las manos y me dijo:
Buenas noches, chamaco, y se fue. Cuando salió el señor, yo estaba por salir también, y en cuestión de unos 20 segundos, la luz se fue del lugar, algo que me aterró bastante. Y cuando ésta regresó, corrí rápido a donde se encontraba mi amigo, quien ya había despertado un momento, y al no verme, se quedó despierto hasta que llegué. Él me preguntó, ¿por qué vienes corriendo? A lo que yo le contesté, es que me asusté cuando se fue la luz. Él se sorprendió por lo que le dije y él me asegura que la luz nunca se fue, las luces nunca se apagaron. Yo pensando que tal vez solo falló la luz del baño, me volví a dormir. Yo creo que me pasaría hora u hora y media cuando se comenzó a escuchar a una mujer llorar, algo normal en ese lugar, inclusive a esa hora. Esto hizo que también mi amigo despertara, así que le hice el comentario que tal vez su mamá o alguna de sus primas era la que estaba llorando. Mi amigo me pidió que lo acompañara a donde ellas se encontraban, así que fuimos a ver qué les ocurría, pero al entrar en la otra capilla, todas ellas iban saliendo, ya que también escucharon ese llanto. No tardamos mucho en percatarnos de que el llanto venía de una capilla, la cual estaba apagada, pero como pensamos que tal vez otros dolientes estaban durmiendo ahí, nos detuvimos un momento. El llanto no paró por varios minutos, y para esa hora y en ese lugar era incómodo y algo aterrador. Así que con la más mínima excusa, fuimos todos en bola a la oficina del encargado nocturno. Tocamos la puerta de cristal y quien veía televisión a esa hora, salió casi de inmediato y solo nos dijo, ¿escuchan a alguien llorar? Nosotros le dijimos que sí y sin decirle dónde, él se dirigió con exactitud a donde aún se escuchaba a la mujer llorando y nos dijo, no es nadie. Encendió la luz de la sala, la cual estaba completamente vacía, y el lugar se silenció por completo. Según él, desde que cierran la puerta por las noches, comenzó a ocurrir esto, y otras cosas de las cuales una me heló la sangre y casi me desmayo, ya que él dice que un antiguo encargado que se aparece en el baño en la madrugada, ya que él acostumbraba a andar puro de noche, fue velado ahí y su foto sigue colgada en esa, la que fuera su oficina. Y sí, el de la foto fue al que vi salir del baño, esa misma ocasión. El resto de la noche quise no creer y me hice a la idea de que el encargado me jugó una broma, pero por dentro sabía que todo fue real. Estas historias son realmente aterradoras, y más en estos lugares donde la muerte está presente todos los días. Ahora imagínate que te sucede a ti. A mí me encantaba ir a la iglesia. Era parte del coro tocando guitarra, y esa hermosa voz de Laura me hacía que me alegrara el día. Pero todo lo dejé atrás desde que aquella noche, mientras pasaba por la iglesia, la misma voz de Laura se escuchaba en eco por todo el templo. Busqué cómo entrar para saludarla, pero todo estaba cerrado con candado, así que fui hacia donde el sacristán para decirle que quizá mi amiga se quedó encerrada. Al llegar con él, le platiqué, y como si hubiese visto al maligno, me jaló hacia su casa y nos pusimos a orar. Los cánticos se escuchaban fuera de su casa, pero pararon al terminar de orar. Se callaron por completo.
yo solía manejar una unidad de la Ruta 107 de García, y para mí se me hizo muy común atropellar algo en el tramo de la Capilla de la Virgen. La primera vez sí me asusté, pero con el tiempo lo pasaba de largo. Todo hasta que la vi. Se subió a mi camión y se sentó junto a un tipo que iba dormido. Ahora manejo para la Ruta 155 y la veo más seguido. Se me sube donde mismo y siempre hace lo mismo. Se sienta junto a alguien que vaya solo y dormido. Y sí, me refiero a la mujer de la carretera a García. Recuerdo cuando entré a la preparatoria. Desde el primer día me dio miedo ir al baño, ya que son muy viejos, igual que el edificio. Así que preferí aguantarme, solo que esto no me funcionó siempre, y como todo, hubo una primera vez. Pero en esa ocasión, me dio algo de alivio ver que otra persona también entraba, y pues, para no quedarme sola, me apuré a salir, pero al jalar la cadena del inodoro, la otra persona me pidió que por favor no la dejara sola, ya que también tenía miedo. Así que esperé unos minutos, pero ella no salía. Una de mis compañeras, al ver que me tardaba, fue a buscarme, diciendo que la clase ya iba a empezar, a lo que yo le dije que estaba esperando a la otra muchacha. Apenas acabé de decir la última palabra, y me jaló hacia afuera del baño y me dijo: «Güey, tan siquiera viste por debajo de las puertas». Ella me tomó la mano y sin soltarme, me agachó para ver por debajo de las puertas y mostrarme que en el baño no había nadie, solo yo. Cuando era niño, mi tío me enseñó un reloj de sol que tenía en el rancho, y desde ese día ponía mucha atención en la sombra que hacían las cosas, incluso en mi propia sombra. Pero esto me dejó de gustar cuando alcancé a notar a través del espejo que mi sombra nocturna, mientras estaba a mis espaldas, se movía a su propia voluntad. Lo malo del turno de cierre en el cine donde trabajo es tener que esperar a que termine la última función para limpiar la sala. Y más, porque la novatada es que te manden solo a que limpies la sala 2, donde siempre verás al mismo anciano sentado en el asiento 6 de la fila F, justo donde le dio el infarto que acabó con su vida. Eduardo Ruiz era un pequeño de 3 años, el cual vivía en una ciudad al sur de México. Hijo único y algo descuidado por sus padres, recibió quizás el regalo anhelado por todos los niños en el año 2013, año en que pasó esta tragedia. El 2013 se caracterizó por ser el año en que los dispositivos portátiles, conocidos como tablet, estando de moda, bajaron sus precios a lo más accesible, que cualquier familia media o de bajos recursos la podía adquirir. Este fue el caso de los padres de Lalito, quienes se dieron cuenta que estos dispositivos resultaban perfectos para mantener entretenidos a niños pequeños, ya que tenían muchos juegos gratuitos
e incluso videos infantiles, caricaturas y una que otra película en YouTube. Los padres de Lalito compraron una tablet para él como regalo de Navidad. Pusieron internet en casa para no tener que batallar tanto con él, ya que si no estaba viendo videos en internet, él se entretenía con uno que otro juego. Lalito siempre se la pasó en su habitación, mientras mamá hacía el aseo en casa, mientras papá llegaba de trabajar y mientras papá veía la televisión o miraba su celular. Lalito seguía en su tablet durante muchas horas al día. Hubo una ocasión en que mamá escuchó a Lalito hablar con su tablet. Ella pensó que veía un video interactivo al estilo de Dora la Exploradora y por eso no puso mucha atención y siguió en sus labores domésticas. Ni mamá ni papá se dieron cuenta que Lalito pasaba mucho tiempo viendo e interactuando con su tablet. Ellos en su mente pensaron que esto sería bueno para la educación de su pequeño, ya que en internet podría aprender muchas cosas. Una noche, mientras papá y mamá dormían, Lalito los despertó, ya que eran las 3 de la mañana y él había encendido la tablet y al parecer veía otro de esos videos interactivos que acostumbraba ver. Así que mamá, con tal de que la dejara dormir, lo dejó con su tablet y se fue a la cama. Por la mañana siguiente papá se fue a trabajar y mamá continuó dormida hasta las 9 de la mañana. Lalito no hacía ruido, así que comenzó a prepararle el almuerzo para cuando éste despertara. Mamá se dio cuenta que ya eran las 10 y Lalito no despertaba, así que fue a su habitación solo para darse cuenta de que Lalito no estaba en su cama, no estaba en su cuarto, no estaba en la casa. La mamá de Lalito se asustó mucho, así que primero llamó a su esposo para decirle que el niño no estaba y después llamó a la policía. Estos comenzaron las averiguaciones sobre qué hacía el niño a diario, quiénes lo visitaban, si tenía amiguitos o familiares que lo frecuentaran. Todo, pero al final no dieron con nada. Al final solo recogieron fotos del pequeño y una que otra cosa como evidencia. Y su amada tablet, por ser como un juguete para él, se quedó con sus padres, ya que recuerda que era el 2013 y en ese entonces la mayor parte del país no comprendía el poder de un dispositivo como tal. Si te lo preguntas, Lalito nunca apareció. El tiempo pasó y la población se pregunta cómo un niño que siempre estuvo en casa desapareció así como así. Pues bueno, te lo explicaré de la manera más simple. Hay un miedo de muchas personas, el cual es ser vistas por seres detrás del espejo, de que estos sean como ventanas y cualquier criatura horrorosa te pueda ver a través de ellos. Bueno, pues este miedo con las tablets se hizo realidad. Las criaturas detrás de esto no son demonios, sino gente sin escrúpulos que con tal de hacer dinero fácil, acceden a dispositivos móviles y sin protección y observan qué haces a cada segundo. Al parecer el caso de Lalito fue uno de los primeros, ya que se descubrió años después de su desaparición que en otros casos de niños desaparecidos, estos fueron sustraídos de sus hogares por bandas delictivas, las cuales, por medio de publicidades en juegos gratuitos de internet, las cuales de forma aleatoria te redireccionaban a sitios de internet donde gente con botargas,
marionetas o vestidos de payasos acechaban a los niños pequeños, a los cuales durante semanas mantenían entretenidos, se ganaban más y más su confianza y sacaban información tal como: ¿con quién estás? ¿Está papá o mamá contigo? ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Vas a la escuela? ¿Ya comiste? ¿Ya te bañaste? Ellos sabían todo y el día indicado solo iban por ellos. Y sé que tal vez digas, pero la mayoría de los niños de la edad de Lalito, incluso mi hijo pequeño, no se sabe la dirección de nuestra casa. Pues déjame decirte que eso es lo más fácil de rastrear, solo con tu dirección IP. Hoy en día existen decenas de casos de pequeños desaparecidos, y lo preocupante es que aproximadamente 8 de cada 10 niños de 2 años en adelante tienen acceso a internet por medio de tablet y principalmente de celulares. Ahora el miedo de que te vean detrás del espejo y de que a tu hijo se lo lleve la bruja o el coco quizás ya se hizo realidad. Si el video te hizo reflexionar, déjame decirte que esa no es mi intención. Lo mío es darte otro tipo de miedo, el cual es mucho más real y puede suceder en cualquier momento. Antes de irme, déjame aclararte que esto es una creepypasta, y si te hizo sentir miedo, por favor compártela con tus amigos, ya que Octubre Aterrador ya llegó. Hasta pronto.